cualquier operador económico. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo no cumplo con una de las características que me pide el pliego, no puedo ofertar un producto y por ende estoy fuera del proceso de contratación pública. Entonces, dentro de lo que dentro de las cosas que un funcionario público que está elaborando un proceso de contratación pública tiene que tener en la cabeza, es que siempre tiene que hacer una eficiente elaboración de los pliegos. ¿A qué nos referimos con esto? Que los pliegos deben establecer requisitos mínimos y de los tiempos establecer requisitos mínimos y de los tiempos del proceso. Que los requisitos mínimos, que lo que hablamos es que el pliego tiene que tener los mínimos requisitos que nos aseguren el buen funcionamiento del bien o servicio y la buena calidad del bien o servicio que se va a adquirir. Y establecer bien los tiempos. No podemos nosotros establecer tiempos muy cortos entre la publicación de la oferta, la publicación del proceso y la presentación de la oferta, porque esto de cierta manera limita a los operadores económicos a que accedan a ciertos documentos que necesariamente tienen que presentar, como pueden ser cartas de garantía de los productores, certificados de calidad, etcétera. Entonces, los tiempos siempre tienen que tener una consistencia. No pueden ser muy largos tampoco porque eso genera ineficiencias en la contratación pública. Hay veces que los bienes que necesita el Estado se los necesita con bastante premura, entonces en ese caso los tiempos no podrían ser muy largos, pero tampoco deberían ser muy cortos, de tal manera que solamente unos pocos operadores que logren conseguir los documentos o los papeles necesarios puedan participar. Los pliegos no pueden modificar el número de potencial de oferentes. No pueden modificar ¿de qué manera? Si nosotros empezamos a pedir requisitos que de cierta manera restrinjan a un pequeño grupo de operadores a participar, estamos haciendo que no se abra la competencia para muchos más competidores. A lo que nos referimos con esto es, por ejemplo, si es que uno quiere adquirir un servidor para el departamento de sistemas, uno no necesariamente debería pedir que el oferente sea un distribuidor autorizado. Fácilmente puede ser un comerciante que cuente con los credenciales del fabricante para poder comercializar su producto. Entonces hay requisitos que no necesariamente deben ponerse en los pliegos, como el que les estoy poniendo el ejemplo. No, el hecho de que un proveedor sea un distribuidor autorizado no mejora ni empeora la calidad del bien. Si es que yo pongo que el requisito sea ser distribuidor autorizado porque yo necesito asistencia técnica, porque necesito garantía, estoy seguro que va a haber muchos otros proveedores que cuenten con la misma asistencia técnica, que cuenten con la garantía. Entonces, en vez de poner como requisito que sea distribuidor, pongo como requisito que me presente garantías y que me presente asistencia técnica. Y así, de cierta manera, amplío la gama de potenciales oferentes. ¿Qué es lo que se busca al momento de diseñar los pliegos de contratación pública? Lo que se busca es disminuir la probabilidad de que se den prácticas anticompetitivas y lograr adquirir bienes a precios bajos, conservando ciertos estándares de calidad. Lo que nosotros queremos hacer para lograr esto, lo que tenemos que hacer es buscar que se abra el proceso a la mayor cantidad de oferentes, para que haya una verdadera competencia efectiva al momento de la puja y logremos un precio muy bajo, pero precautelando siempre que la calidad y la utilidad del bien que estamos adquiriendo sea la mejor posible. Para esto, ¿qué hay que tomar en cuenta al momento de realizar los pliegos de contratación pública? Primero hay que elaborar los estudios técnicos. Esto es un paso que la mayoría de instituciones públicas se salta. Si ustedes preguntan y piden dónde está el estudio técnico con el que levantaron estos pliegos, casi ninguna institución lo hace. Y estos estudios técnicos son extremadamente importantes. Ya vamos a ver por qué. Determinar los requisitos mínimos. ¿Qué es lo que en realidad necesita la institución pública a la que yo sirvo? Si es que yo quiero contratar un escáner, puede ser que necesite un escáner que escanee, no sé, 100 hojas en el minuto, pero hay escáneres que escanean 1000 hojas por minuto, pero en realidad necesito el de 1000 o puedo contratar el de 100. O en realidad necesito comprar ciertos bienes de manera conjunta. Ayer yo no me acuerdo quién hacía un ejemplo en el que yo he visto procesos de contratación pública y de hecho fue un caso que llevó la extinta Subsecretaría de Competencia, en la que se contrataban tubos de acero con planchas de acero. O sea,
no es normal que se emita un proceso donde se adquieran estos dos bienes conjuntamente, porque se puede lanzar un proceso para planchas y otro proceso para tubos. ¿Y qué logro con esto? Porque hay pocos oferentes en el mercado que tengan los dos productos, que ofrezcan tubos y planchas de acero, pero hay muchos que ofrecen solo tubos y muchos que ofrecen solo planchas. El rato que yo les uno a los dos, lo que tengo es que limito los potenciales oferentes de un grupo muy reducido de operadores económicos. Y eso me incrementa a mí el riesgo de que caiga en un tema de prácticas anticompetitivas, especialmente en colusión en compras públicas. Definir los tiempos de contratación pública, es lo que hablamos. Los tiempos no pueden ser ni muy largos ni muy cortos. Tienen que ser lo suficientemente largos como para que dé cabida que los operadores económicos puedan preparar sus ofertas, reunir todos los requisitos, pero no puede ser demasiado largo porque de esta manera se generan ineficiencias en el proceso de contratación. Por último, adquisición conjunta de productos, lo que acabamos de hablar sobre las planchas y los tubos. La adquisición conjunta de productos se debe hacer únicamente si es que en el mercado privado o en el mercado tradicional estos productos se compran en conjunto. Por ejemplo, cuando uno compra el software es muy común que se contrate también la capacitación de dicho software. Si es que uno compra, no sé, digamos si uno compra las copiadoras, compra con asistencia técnica también, ¿no es cierto? No es que va a lanzar un proceso para la copiadora y otro proceso para la asistencia técnica de ese bien. Pero si es que nosotros empezamos a meter procesos en los que se licitan bienes que no tienen relación, como el que les acabo de señalar, tubos de acero y planchas de acero, lo que se quería hacer en este proceso era señalética, o sea, iba el tubo y cortada la plancha con un signo de pare o de cruce. El bien final sí es uno solo, que va a ser la señalética, pero los insumos están por separado y debió haberse manejado de esa manera. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de estos 4 temas. El primero, elaboración de los estudios preliminares. Los estudios preliminares deben ayudar a la empresa, a la entidad contratante a conocer las características del mercado del producto que se va a adquirir. Tenemos que saber cuánto cuesta el producto, dónde se lo adquiere, bajo qué condiciones se lo adquiere, si es que existe temporalidad en los precios, qué operadores económicos influyen en los precios, etc. Segundo, debe analizar las condiciones y características de la competencia en el mercado, posibles proveedores, sus productos, sus precios y sus costos. El estudio tiene que estar enfocado a analizar quién nos puede entregar este bien, a qué precio nos va a entregar este bien, cuánto cuesta este bien. E incluso tiene que estar focalizado a ver si existen productos sustitutos de este bien. Si es que yo quiero comprar, digamos, le pongo el típico caso de económico, ¿no? Si una institución quiere comprar margarina, puede muy bien comprar mantequilla, también son sustitutos. Entonces, el estudio de mercado nos va a ayudar a decir, ¿necesitamos de ese bien, sí o no? ¿Qué tipo de bien necesitamos? ¿Necesitamos exactamente lo que estamos pensando o existen sustitutos que sean mejores en términos de calidad y de utilidad? Y después nos va a decir, ¿quién vende ese bien? ¿A qué precio vende ese bien? ¿Y qué costo tiene este bien en el mercado, no? ¿Qué se debe tomar en cuenta al realizar los estudios técnicos para la elaboración de pliegos? No tener preferencias previas por un proveedor, siempre respetando el principio de igualdad y no discriminación, que es muy común, que conversábamos ayer también con algunas personas, que es muy común en las instituciones públicas. Como se tiene tanta urgencia de contratar un bien, se contrata con el proveedor que siempre nos ha dado o nos ha proveído ese bien. Por ejemplo, yo he visto procesos de contratación pública que han contratado toda la implementación de los servidores a una empresa y necesitaban ampliar esos servidores. Y en vez de llamar a cotizaciones, prácticamente le llamaron solo a él y dijeron, hágame usted los términos de referencia y le adjudicamos a usted rápido porque usted ya conoce. Eso no hay que nunca sesgarse hacia el proveedor que ya nos está dando el bien. Siempre hay que abrir la competencia a todos los proveedores. Pasa muchísimo esto en el sector público y en la elaboración de procesos de contratación pública. El acercamiento de los proveedores debe ser la mínima posible. Como les decía, no tenemos que evitar en lo posible que sean los mismos operadores económicos los que nos hagan los pliegos de contratación. Por la misma tema de la urgencia o por cualquier preferencia, puede ser de afinidad o de parentesco, uno señala a cierta empresa y dice yo quiero que esta empresa que me provea de este bien.
y le entrega incluso para que haga hasta los términos de referencia. Lo que nosotros recomendamos es que el contacto con las empresas involucradas debe ser el mínimo posible. Nosotros deberíamos estar en la capacidad de pedirles unas cotizaciones y nada más, no darles mucha información de qué bien es el que se va a licitar, cuándo se va a licitar, bajo qué condiciones se va a licitar, etcétera. Información sobre cambios recientes en los precios de los mercados analizados y de los proveedores que operan en las ciudades distintas, así como también de los precios de bienes sustitutos. Tenemos que estar súper bien informados sobre los precios. ¿Cuánto cuesta el bien que quiero comprar? ¿Dónde se vende el bien que quiero comprar? ¿Cuáles son los sustitutos de este bien? ¿Cómo varían los precios? ¿Cómo varían los costos? Etcétera. Se debe realizar un análisis de los procesos de contratación pública anteriores para adquirir bienes y o servicios similares. Esto es muy importante. La mayoría de bienes que se licitan por instituciones públicas ya han sido licitadas anteriormente. Puede ser por la misma institución pública o por algunas otras instituciones. Entonces, con el acceso y la transparencia que se tiene ahora con el portal de compras públicas, uno lo que puede hacer es navegar en el portal y encontrar qué bienes o qué instituciones han adquirido exactamente el bien que nosotros queremos adquirir. Analizar cómo hicieron ellos los pliegos de contratación, ver cuál fue el precio referencial, quiénes fueron los oferentes, entre otras cosas. Y por último, siempre se tiene que guardar completa confidencialidad sobre la contratación que se busca realizar. Nosotros no podemos estar divulgando a nuestros compañeros, a nuestros primos, hermanos, hasta las novias, vean, vamos a sacar este proceso de contratación pública, o incluso a las empresas que trabajan con nosotros. Ya mismo sale un proceso de contratación pública por 3.500 tubos de acero, porque esas personas van a tener una ventaja frente al resto. ¿En cuál estoy? No estoy con las diapositivas. Ya. Determinación de requisitos mínimos. Ahora, cuando uno arma los pliegos de contratación pública, el primer paso hace los estudios. Vemos qué bienes vamos a necesitar, ahora vamos a decir qué requisitos mínimos tienen que cumplir los proveedores y qué requisitos mínimos tienen que cumplir los oferentes y los bienes que nos van a ofrecer. Los requisitos que se establecen no deben ser excesivos, pues únicamente deberían asegurar que la utilidad, funcionamiento y calidad del bien y el servicio solicitado sea el óptimo. Mientras más competidores participen, mayor será la competencia efectiva y se podrán lograr mejores precios. Nosotros hemos visto procesos de contratación pública que para pintar edificios del Estado, por ejemplo, que les piden a los pintores certificados de calidad en los procesos, un ISO 9000. No es para nada necesario, eso no de ninguna manera asegura la calidad del bien ni el funcionamiento del bien, ni ayuda a cumplir con el objetivo del contrato. Entonces este tipo de requisitos no deberían ponerse porque de cierta manera limitan la competencia. Pueden haber 200 pintores de una ciudad que puedan pintar un edificio, pero tal vez uno o dos que tengan ISO 9001 en sus procesos. Entonces, siempre mientras eliminemos este tipo de requisitos, vamos a potenciar la competencia efectiva y de cierta manera vamos a generar mejores precios en los procesos de contratación pública. ¿Cuáles son los requisitos más comunes que se ven en los procesos de contratación pública? Tenemos primero, exigencia de experiencia. La exigencia de experiencia es recomendable en procesos que manejen presupuestos referenciales relativamente elevados o que existe un importante componente técnico en el bien o servicio solicitado. No se necesitan certificados de experiencia para bienes o servicios sencillos como por ejemplo limpieza o mantenimiento de inmuebles. No necesitamos tener, en muchos procesos de contratación pública nos exigen que tengamos experiencia ya específica en el sector público, por ejemplo, que ya hemos sido adjudicados en otros procesos. O que tengamos experiencia de 5 años para elaborar, para proveer bienes o servicios que son bastante sencillos, como el ejemplo que se pone aquí, limpieza de un inmueble. No se necesitan 20, 10 años o haber ganado 5 o 6 procesos de contratación pública, sino lo que se necesita es asegurar la calidad mediante otro tipo de variables, no mediante exigencia de experiencia. Lo que les comentaba, exigencia de certificados de calidad. Exigido si tiene una relación directa con el uso que se va a dar al bien y al servicio. Si es que yo tengo si yo adquiero un bien, digamos, computadoras, son bienes que su funcionamiento depende mucho de la calidad, o medicamentos, son bienes que dependen, que la calidad tienen que ser bastante rígidos en tema de calidad, porque el funcionamiento depende directamente de la calidad. Pero hay otros
otros bienes que no necesariamente se necesitan certificados de calidad y peor certificados de calidad en procesos. ¿Sí? Requisitos técnicos y económicos innecesarios o excesivos. Estos requisitos pueden evitar todo tipo de direccionamiento hacia un operador específico. Lo que hablábamos, no necesariamente, no hay que, si es que yo voy a buscar comprar unos servidores, no tiene que ser porque un distribuidor autorizado de la marca en el país. Puede ser un representante de la marca, que no necesariamente es distribuidor, sino puede ser un minorista. No debemos poner requisitos como, por ejemplo, que tenga garantías bancarias altas, etcétera. ¿No? Hay que minimizar los requisitos y siempre teniendo en cuenta el bien y el servicio que se quiere adquirir. Paso 3, tiempos en los procesos de contratación pública. Creo que hemos hablado suficiente sobre este tema. Hay que llegar a un punto en el que se logre eficiencia entre un tiempo suficientemente largo para que haya una gran cantidad de oferentes y no tan largo como para que el proceso de contratación pública resulte ineficiente. Adquisición conjunta de productos, lo que hablábamos igual. Los productos que se deben adquirir conjuntamente son aquellos que son complementarios y que en el mercado tradicional o en el mercado privado se compran generalmente juntos. Agrupar bienes o servicios que no ofrecen en conjunto en el mercado pueden disminuir el número de operadores económicos que potencialmente podrían participar en procesos de contratación pública, lo que hemos dicho anteriormente. Lo que hay que tomar en cuenta siempre en la elaboración de pliegos es que hay un intercambio entre eficiencia y competencia. Si es que yo alargo mucho como decíamos, alargo mucho los tiempos, bajo todos los requerimientos, etcétera, puede ser que cuente con muchísimos oferentes que cumplan con los requisitos y puedo tener, en vez de tener 10 oferentes, puedo tener 200. Pero estoy poniendo en riesgo tal vez la calidad del bien, estoy poniendo en riesgo la agilidad en la adjudicación de los procesos, etcétera. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre los requerimientos que se hacen para que se maneje un buen estándar de competencia en la compra pública y que se genere una eficiencia en la contratación pública. Otro tema que es importante en lo que se refiere a accesos a los procesos de contratación pública son las invitaciones. Las invitaciones nunca se tienen que hacer de manera sesgada. Las razones para invitar a uno u otro operador deben estar fundamentadas en las ventajas competitivas que cada uno de los operadores presentan y que de cierto modo puedan traducirse en mejores condiciones de contratación, como puede ser un mejor precio, una mejor calidad. Bajo ninguna circunstancia es recomendable que se elijan los operadores a invitarse a participar por razones distintas a las características del bien o servicio ofertados y que impliquen mejores condiciones de contratación a entidades públicas. Nunca debemos decidir a qué operadores invitamos en función de que es el operador que ya nos está proveyendo el servicio, en función de que es un operador que yo ya conozco o en función de que es el único que sé que provee. Para eso se hacen los estudios técnicos. En el estudio técnico uno tiene que levantar toda la información de todos los potenciales oferentes. No importa que el técnico que esté llevando el proceso de contratación pública solo conozca uno o dos oferentes, sino que lo que se tiene que hacer es buscar en el internet, buscar en la guía, buscar por el código SIU, en el Banco Central, en cualquier lado, cuáles son los oferentes, qué empresas están proveyendo este tipo de servicios. Convalidación de errores de fondo y de forma. Aquí hay un montón de quejas sobre este tema. Una vez que ya se realizan los pliegos, se publican, se reciben las ofertas, hay una confusión bastante grave entre errores de fondo y de forma. Muchas veces se descalifican a proveedores por errores de forma, que muy bien podrían ser subsanados, y muchas veces se consideran ciertos errores como de fondo cuando ni siquiera estaban especificados en los pliegos. Entonces, al momento de hacer las calificaciones hay que tener muchísimo cuidado en este tema. Garantía de igualdad de trato no discriminativo. Para asegurar la garantía de la igualdad y un trato no discriminativo entre los potenciales oferentes, se debe definir una metodología de calificación de las ofertas de una manera que mantenga coherencia con el objeto del proceso. Es importante que cuando uno tiene ya la oferta, los parámetros de calificación, los que tengan mayores ponderaciones, los que sean más importantes, sean los que de cierta manera me van a asegurar la calidad y el funcionamiento del bien. Por ejemplo, si es que yo contrato, me regreso al tema digamos, yo contrato zapatos para
he visto una licitación que hay para Petroecuador. Ellos en Petroecuador pedían unos zapatos especiales que tengan punta de acero, que cumplan ciertas normas que no sean de suelas antideslizantes, etc. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a buscar ahí? ¿Qué es el primer parámetro de calificación? Va a ser la calidad del bien. Le voy a hacer pruebas para ver si la punta de acero aguanta la presión que supuestamente pedí, que de hecho pedí en los pliegos. Que las suelas no, en realidad no sean deslizantes como pedí en los pliegos, porque eso es lo que yo estoy precautelando, la seguridad de los empleados. Y ese es el objeto del contrato, precautelar la seguridad de los empleados a través de un calzado apropiado. Pero hemos visto muchos procesos de contratación pública que asignan muchísima calificación a la experiencia, por ejemplo. ¿De qué me sirve a mí un operador que tenga 20 años de experiencia vendiendo zapatos en el sector petrolero si es que la calidad es pésima? Entonces, ahí hay que mantener bastante coherencia en el tema entre los parámetros de calificación y decir, lo más importante es la seguridad, por ende, este va a ser el parámetro que más ponderación le voy a dar. La metodología tiene que estar muy claramente definida en los pliegos de contratación pública. Y tiene que ser clarísima para todo el mundo y tiene que aplicarse de la misma manera, la metodología de calificación. De esta manera, los potenciales oferentes o incluso los oferentes reales que presentaron su propuesta tienen la seguridad de que si son descalificados va a ser en función de que han incumplido con algunos de los procesos, con alguno de los parámetros de calificación. ¿Qué pasa? El no establecer con claridad la metodología de calificación de las ofertas puede presentar graves lesiones a la competencia. ¿Por qué? Porque se da un espacio a la subjetividad. Cuando entra la subjetividad al tema de contratación pública, puede hacerse una discriminación entre oferentes que puede terminar lesionando gravemente la competencia. Otro parámetro que hay que considerar al momento de evaluar una oferta o al momento de diseñar los pliegos, de hecho en las dos etapas, es manejar es tener precisión en la definición de los criterios de calificación. Como les decía, siempre otorgar mayor importancia a parámetros que estén relacionados directamente con el fin y el propósito del bien o servicio que se va a licitar, evitar tratos diferenciados a empresas que hayan prohibido anteriormente, que ya hablamos igual. Preguntarse si los requisitos que se están exigiendo aseguran de cierta manera que la entidad contratante tenga acceso a productos de mejor calidad o a un menor precio, o por lo contrario no aportan nada a que el producto que se llega a adjudicar tenga una mejor calidad y un mejor precio. Bueno, de esto ya conversamos también, la ponderación de variables de calificación que siempre tienen que obedecer al objeto del contrato. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen en función en el tema de la elaboración o el diseño del proceso de contratación pública? Primero, evitar en lo posible que el contrato tenga cláusulas de… me olvidé de la duración de los contratos. Siempre es recomendable que los contratos no tengan una renovación automática. ¿Qué quiero decir esto? Que yo adjudico a un operador económico la provisión de medicamentos y si es que en 2 años no vuelvo a licitar, se le reactiva automáticamente el contrato. Creo que eso ahora ya no se da, antes se daba bastante, pero es importante tener en cuenta que esto podría lesionar gravemente a la competencia. ¿Desde qué sentido? O veamos otro tipo de conducta. Puede ser que yo le adjudique a este mismo operador la provisión por 2 años de medicamentos con la probabilidad o la posibilidad de que se extienda 1 año más o 2 años más o 5 años más. Este tipo de cláusulas contractuales pueden lesionar a la competencia. ¿Por qué? Porque si yo soy un nuevo operador que quiere competir con el operador al que fue adjudicado en ese mercado, tengo que esperar no solamente los 2 años de haber perdido el proceso de contratación pública, sino que tengo la incertidumbre de no saber si voy a poder ser proveedor del Estado después de 2 años o después de 5 o después de 6, y eso me limita de cierta manera a hacer inversiones tanto en el sector público como en el privado, porque muchos operadores cuentan con cierta compra del Estado para apalancar sus ventas en el sector público. Entonces la renovación automática de contratos o la renovación o las cláusulas de extensión de los contratos tienen que ser muy meditadas y muy bien pensadas, porque por otro lado
también pueden ayudar a las empresas que están haciendo una inversión importante en infraestructura a amortizar su inversión en los años subsiguientes al contrato. Entonces ahí también hay un equilibrio entre la competencia y la eficiencia. Puede ser que la empresa que resulta adjudicada en la primera etapa genere economías de escala y eficiencias que le permita proveer el mismo bien los años siguientes a un precio mucho más bajo. Pero por otro lado, puede desincentivar a los operadores económicos que quieran competir con él a entrar al mercado debido a que ya este operador tiene de por sí un mercado cautivo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar en lo posible que el contrato tenga cláusulas de renovación automática. Segundo, en el caso de que las prórrogas estén justificadas y su posibilidad esté establecida, se puede dar las prórrogas en el caso de que se justifiquen y esta prórroga tiene que estar establecida en los pliegos de contratación. Y por último, se debe establecer con claridad bajo qué circunstancias se considerarán ampliación en los plazos del contrato. Listo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora nos referimos esencialmente al paso previo a la adjudicación de un proceso de contratación pública, sobre cómo diseñar los pliegos de contratación pública, cómo hacer los estudios de mercado, cómo definir parámetros de calificación, cómo definir la ponderación de esos parámetros de calificación, cómo manejar el tema de la duración de los contratos, etc. Esta segunda parte lo que dice es, ya adjudicamos el contrato y ahora vamos a analizar qué está pasando, o ya estamos en el proceso de adjudicación, ya nos presentaron las ofertas, ahora veamos si es que existe un riesgo de que se den prácticas colusorias en esa contratación pública. Para esto empezamos definiendo qué es colusión. Colusión es cualquier forma de acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada conscientemente paralela en general, todos los acuerdos y conductas realizadas por dos o más operadores económicos cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, afectar negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general. Las prácticas colusorias no exigen un acuerdo formal, no es que tiene que haber un papel firmado diciendo los dos vamos a coludir. Puede ser un acuerdo declarado u oculto entre operadores que participan en la conducta. ¿Qué es colusión? Esta es la definición que está en la ley, la que está ahí. La colusión es cuando dos operadores, digamos, que recibieron la invitación para participar en un proceso de contratación pública, dicen, verás, no vamos a competir tú y yo. Yo gano este proceso de contratación pública y vos ni siquiera presenta tu oferta, pero en la puja no muevas de un dedo. Y yo gano con un precio bastante alto y la próxima vez que liciten ganas tú y después gano yo, etcétera, ¿sí? O le dice, gano yo y nos dividimos el contrato, tú haces esta parte, yo hago esta parte, pero los dos ganamos porque el precio es muy, muy alto. Esto presenta un gran perjuicio para el Estado. Y es aquí donde nosotros, esta es nuestra principal preocupación en el tema de compras públicas. ¿Por qué está resaltado ahí objeto o efecto? Porque cuando se habla de compras públicas no es necesario que la colusión haya tenido efecto. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario que los dos hayan acordado el precio y que se haya adjudicado y que el Estado haya sido perjudicado. No es necesario eso. Si es que se detecta la colusión antes de ser adjudicado el bien o el servicio, también es ilegal. Y esto ya pasó en un proceso que lleva la subsecretaría. La entidad contratante se dio cuenta, recibe dos ofertas para un proceso de contratación pública. Y en las dos ofertas tenía el nombre de un mismo operador. Yo me presento como Jerónimo Callejas y se presenta tal vez mi compañero David con su nombre, cada quien con su propuesta. Esta es la propuesta de Jerónimo Callejas, esta es la propuesta de David. Pero en las dos ofertas hablaba del mismo nombre, de Jerónimo Callejas y Jerónimo Callejas en toda la documentación interna. Entonces es clarísimo que estaban intentando coludir. Se hicieron la misma oferta a los dos. Se dio cuenta la institución pública y mandó hizo la denuncia entre la subsecretaría en esa época y se determinó que no hubo un efecto porque se detectó antes de que se adjudique el bien. O sea, no es que hubo un desembolso de dinero, pero hubo el objetivo de querer coludir. O sea, hubo la predisposición de coludir y eso es ya sancionado por la ley. ¿Por qué es nociva la colusión? Primero, impide que los precios y las cantidades ofrecidas de bienes y servicios y la calidad de los mismos sean fijados mediante interacción de la oferta y la demanda. La colusión no me dice, yo voy a ser adjudicado a este proceso de contratación pública porque soy el mejor, porque mi producto es el mejor, soy el más eficiente y puedo ofrecer un precio más barato. En colusión, dos se ponen de acuerdo y ponen el precio que les dé la gana y no existe una competencia efectiva.
La colusión también impide que las entidades del sector público y en última instancia la sociedad se beneficie de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes y servicios que se buscan adquirir. Y por último, la colusión elimina competidores del mercado, limitando las opciones para los consumidores, sean estos entidades públicas o privadas. ¿A qué nos referimos con esto? Existen actos colusorios que lo que buscan es eliminar un operador del mercado. Nos ponemos de acuerdo tú y yo y empezamos a mandar precios muy, muy bajos en las licitaciones, hasta que un tercero quiebre porque no puede vender en el mercado público y ahí sí coludimos y ponemos precios muy altos. Estamos excluyendo a un operador del mercado, que un operador del mercado que podía estar sirviendo tanto al sector público como el privado y de cierta manera se lesiona la competencia no únicamente en la compra pública, sino también en el mercado privado en general. ¿Cuáles son los tipos de colusión que nosotros tenemos teóricamente? Tenemos la colusión vertical que se da entre oferentes y funcionarios que manejan las adquisiciones en las entidades de contratación pública. ¿Qué quiere decir? Yo como oferente me pongo de acuerdo con el señor que maneja las compras públicas en cualquier entidad pública y me hace los pliegos direccionados para que solo yo gane. Eso es colusión vertical y es prohibido por la ley. Y la colusión horizontal es cuando una institución pública se saca la madre haciendo unos buenos pliegos, publica su proceso y vienen dos operadores económicos y coluden para fijar un precio. O sea, ahí no hay ninguna injerencia por parte de la entidad contratante. Nuestras guías, como nuestras guías están direccionadas para funcionarios que realizan contratación pública, la metodología para identificar posibles acuerdos colusorios está dirigida hacia ellos, para que ellos identifiquen colusiones de tipo horizontal. ¿Por qué no pueden orientarse para que se identifiquen colusiones de tipo vertical? Porque ningún operador o ningún funcionario público va a aplicar las guías de decir, sí, aquí coludí yo con este señor. O sea, no es práctico, ¿no es cierto? Por eso, de aquí en adelante nos vamos a centrar en lo que son las colusiones horizontales. Formas de colusión, ¿cuáles son las más, entre oferentes, cuáles son las más populares? Oferta de resguardo o complementaria. Es la manera más frecuente de coludir. Consiste en que uno o varios participantes del acuerdo presenta una oferta que contenga por lo menos uno de los siguientes elementos. El resto de participantes presenta ofertas cuyos precios son mucho más altos que el oferente que del operador económico que se designó que va a ganar, o el resto de participantes presentan ofertas que contengan fallas según lo que especifican los pliegos. ¿A qué me refiero con esto? Se publica un proceso de contratación pública y el momento que se publica yo me pongo de acuerdo con los 5 o 6 oferentes que sé que tienen ese producto. Digamos, hablemos otra vez de los servidores. Son servidores que solo pueden ser ofertados según los pliegos por distribuidores de HP. Me pongo de acuerdo con los 7 distribuidores de HP que hay en el país y le digo, verás, decidimos, tú vas a ganar este proceso. Entonces tú vas a ir con un precio de $100 y todo el resto vamos a ir con precios de $110 para arriba. Entonces nos presentamos a la puja, el precio referencial $120, el otro pone 117, 116, 115 y va el que iba a ganar en 110. Le adjudican a él y se reparten las ganancias. ¿Sí? Esa es una forma de coludir. Otra forma de coludir es, verán, para que no se den cuenta que los precios son muy altos, lo que hacemos es, tú no presentas esta garantía, tú no presentas tienes el RUC desactualizado, por ejemplo, tú esto otro, presentan las ofertas, se les descalifica a los otros 6 y va uno a negociación directa y se solo pierde el 5% desde el precio referencial. Estas son varias formas de colusión que se dan aquí en el país. Supresión de oferta. Uno o varios miembros de un acuerdo aceptan abstenerse de participar en el proceso de contratación pública o deciden retirarse del mismo, logrando que un solo operador económico presente su oferta y forzando a la entidad contratante a negociar directamente. Esto es algo muy, muy, muy común. Somos 3, 4 operadores y dicen, yo voy a ganar entonces ustedes ni se presenten. Se presenta uno, adjudicación directa. Y así, se presenta,
podemos seguir, ¿no? El siguiente proceso se gana el otro, el siguiente el otro, pero no se presentan los operadores. Y el momento que uno les pregunta, ¿por qué usted no se presentó a ese proceso? Dicen, porque el precio referencial no me convenía, porque ese momento tenía otro negocio en el sector privado que quería atender, etcétera, ¿no? Siempre hay una justificación. Por último, repartición de mercados. ¿Cómo se ve la repartición de mercado? Cuando ciertos operadores ganan en ciertas zonas. Por ejemplo, hacemos una licitación de uniformes escolares y un mismo operador es el que siempre gana en la costa. Todos los procesos ganan en la costa y el de la sierra pierde porque no pone un buen precio. Y al revés, en la sierra gana el otro operador, el que no gana en la costa, y el que gana en la costa nunca gana en la sierra, porque se están repartiendo el mercado. Es como que se hablan y dicen, verás, todas las licitaciones que ganan en la costa ganas vos, todas las licitaciones que ganan en la sierra gano yo, y nos repartimos así el mercado y no competimos, ponemos los precios más altos y todos felices. Entonces, hay que estar siempre atentos a que no se den este tipo de conductas, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a ayudar a detectar este tipo de conductas? Otra vez, los estudios previos, el estudio técnico antes de lanzar el proceso de contratación pública. ¿Por qué nos va a permitir identificar que se den uno de estos comportamientos los estudios previos? Porque primero en el estudio previo ya sabemos qué oferentes hay en el mercado. Segundo, ya sabemos a qué precios se están vendiendo en el mercado. Tercero, ya sabemos bajo qué condiciones se venden los productos en el mercado. Entonces, si es que nosotros en el estudio previo vimos que hay 8 oferentes potenciales para un cierto bien, y me llega y me presenta la oferta solo uno dice, ¿y los otros 7 qué pasó? Y ahí es cuando empieza a preguntar, ¿por qué usted no me participó en la licitación? Va a decir, es que coloqué todo en el sector privado, y usted le dice, mentira, yo tengo aquí el estudio que dice que la demanda nunca alcanza a ese nivel de oferta que usted me está diciendo. Entonces, esos son las posibles luces de que pueden existir acuerdos colusorios. ¿Qué factores facilitan la colusión? Cuando nosotros veamos uno de estos factores que están aquí abajo, estos de acá, es porque es muy probable que se puedan llegar a dar acuerdos colusorios. Números reducidos de operadores económicos. Cuando nosotros identificamos que para un bien o para un servicio existen pocos operadores económicos que pueden ofertarlo, es mucho más probable que entre pocos se pongan de acuerdo que se pongan de acuerdo entre muchos. O sea, si es que yo me tengo que poner de acuerdo entre 3 personas en fijar un precio, es mucho más fácil que ponerme de acuerdo entre 20. Porque entre esos 20 a lo mejor a uno le nazca la idea de decir, vean, yo me bajo el precio y me gano todito, me gano el proceso de contratación pública. Y les friego a todo el resto. Pero si estamos entre 3 es mucho más fácil controlar. Bajo o nula participación debido a barreras de entrada. Cuando existen requisitos muy altos en los pliegos que no permitan la participación de muchos operadores económicos, en ese proceso de contratación pública es muy probable que llegue a existir colusión. ¿Por qué? Por el mismo hecho que el anterior, existen pocos oferentes. Existencia de asociaciones o gremios. Cuando dentro de los proveedores que he identificado, los potenciales oferentes que he identificado, existe una asociación gremial o una cámara o etcétera, esas cámaras muchas veces, y se ha visto empíricamente, pueden ser instrumentos que faciliten la generación de acuerdos colusorios. ¿Por qué? Porque en estas cámaras se están reuniendo permanentemente los oferentes. Se conocen, se llevan bien y puede ser que en función de esta amistad y de esta plataforma puedan llegar a conversarse sobre la licitación y digan, vean, en vez de competir, coludamos. Productos y servicios idénticos. Mientras más homogéneos son los productos es más alta la probabilidad de coludir. ¿Por qué? Porque cuando mi producto es casi idéntico al de mi competencia, digamos, producimos bienes sencillos, como cemento. El cemento es un commodity que se produce de una sola manera y así producen todos. Habrá un poquito de diferencia en los costos debido a economías de escala, pero no es mayor. Entonces yo puedo controlar muy bien cómo se están manejando los costos de este operador. Pocos sustitutos, no existen sustitutos en el mercado, aumenta la probabilidad de práctica colusoria, y poca innovación tecnológica, no existe una rotación de nuevos productos. ¿Qué es lo que los servidores públicos que guían o que analizan compras públicas en sus entidades de contratación de entidades públicas tienen que observar para ver si existe una potencial práctica colusoria? Es que si en el proceso que ellos lanzaron existió una participación baja de operadores en el proceso, lo que decíamos. En los estudios yo veo que hay 10
11 oferentes y en los procesos me participan 2. Baja participación, algo raro está pasando. Operadores fantasmas, de empresas que participan constantemente presentando ofertas que nunca resultan adjudicadas. Siempre hay un operador que siempre está perdiendo, pero se sigue presentando. No hace ni el más mínimo esfuerzo de bajar su precio. Entonces ahí puede ser que se esté en una rotación de oferentes. Ofertas conjuntas. Cuando aparentemente dos operadores compiten en ofertas y gana el uno, gana el otro, pero de repente una oferta aparecen como consorcio. Entonces cuando se hace ese tipo de comportamiento es porque ha existido un acercamiento previo entre las empresas. Repartición geográfica del mercado. Una sola empresa gana en la sierra, una sola empresa gana en la costa, o una sola empresa gana en el oriente. Rotación de oferentes. Se ve que cada 3 meses gana una empresa. Gano este mes una, el siguiente mes otra. Perdón. El siguiente mes otra y así se van rotando. Cuando se analiza, se encuentra un patrón en la adjudicación de procesos, es muy probable que exista un acuerdo colusorio. Subcontratación de competidores. Cuando yo gano una oferta y le subcontrato a la empresa con la que yo participé en la subasta. Esos serían los tips que nosotros podemos darles y es nuestra guía de contratación pública. Con lo que buscamos con esto es que los pliegos y los sistemas de contratación públicas sean amistosos con la competencia, generen más competencia y que pueda terminar resultando en una mejor oportunidad para todos los oferentes. Gracias. Este momento se va a desarrollar el foro de discusión, así que por favor les invitamos a pasar a Mario Mora, representante del Gobierno Provincial de Tungurahua, a Carlos Díaz, representante del Ministerio de Industria y Productividad, y a Jerónimo Callejas, miembro de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia. Para la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, nuevamente es un gusto el tenerles en esta tarde y esperamos que las ponencias generadas por los distintos expositores hayan sido de su interés y de su utilidad. Seguramente para la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha sido tremendamente enriquecedor y esperamos que también lo haya sido para ustedes. En el foro del día de hoy vamos a seguir la misma modalidad. Nuestros panelistas van a responder sus preguntas. Les ruego por favor que cada persona que desee intervenir levante la mano, se les cargará un micrófono. Por favor, no sé si me ayuden con los micrófonos y digan su nombre y la institución de donde viene. Seamos lo más cortos y concisos en relación a las preguntas, por favor. No sé si alguien tiene una pregunta. Gracias. Homero Vega, del municipio de Ambato. Para el señor Callejas, me parece la guía sumamente interesante, pero el día de ayer, ¿no es cierto?, el señor del Semplades y también los de compras públicas nos indicaban que ya se ha aprobado en primera una nueva ley de compras públicas. Entonces sería importante que antes de lanzar esta guía se socialice. Entendemos que, según decían ayer, en 15 días estaría aprobando la nueva ley de compras públicas, con lo que quedaría un poco en desuso esta guía. Entonces sería importante actualizarla para que en verdad sea útil. Considerando lo que usted me acaba de comentar, estas guías de hecho son de carácter muy general, son levantadas en función de documentos que ya existen por parte de la OCDE y de autoridades de competencia de todo el mundo. Entonces,
si usted se fijaba, no se centra en artículos de la ley, ni se centra en requerimientos de la ley, sino lo que dice es, cuando elaboremos pliegos, hagámoslo de esta manera. Cuando veamos, cuando se analice cómo se va a calificar la oferta, hagámoslo de esta manera. Cuando se designan los parámetros de calificación, hagámoslo de esta manera. Todos estos elementos son comunes a todas las leyes de contratación pública a nivel mundial. O sea, si no se llaman pliegos, se pueden llamar términos de referencia. Si no se llaman términos de referencia, podrá tener otro nombre, pero siempre es del mismo documento. O sea, habría que ajustar los nombres en tal caso. Pero el contenido y el contenido, digamos, sobre la parte previa a la adjudicación o al análisis de las ofertas, podría ser ajustado de cierta manera. Incluso podríamos incluir nuevos elementos que veamos de la nueva ley. Pero en lo que es la segunda parte, donde se habla de cómo detectar riesgos de colusión o procesos que hay colusión, eso es totalmente compatible con cualquier tipo de normativa que se expida. Gracias a usted. Gracias. ¿Otra pregunta, por favor? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jenny Sánchez del municipio de Pelileo. Para el señor Callejas, en el asunto que mencionaba los errores de forma y de fondo, yo creo que ahí tenemos un pequeño inconveniente porque no se determina muy bien qué se puede considerar errores de forma. Porque hay casos que los oferentes, ¿qué es lo que hacen? Cogen de una obra similar que ya presentaron, le hacen sus cambios, copy-paste y todo, y se les pasa por ahí, qué sé yo, se queda con el nombre de la obra anterior o con la autoridad anterior a la que ofertaron. Y bueno, aquí dice, bueno, es un error de tipeo. Entonces, ahí se considera error de forma o de fondo. Bueno, la consideración de error de forma y de fondo está bastante, a mi criterio está clara en la ley, ¿no es cierto? Lo que dice que es un error de forma es todo aquello que no afecte al objeto de la publicación, del contrato, o sea, o del objeto del proceso. En ese caso habría que ver, siguiendo el ejemplo que usted nos menciona, ¿no? Si es que ese error de tipeo realmente va a afectar al objeto del contrato. ¿Qué tal si es que en vez de decir, hablamos de obras, que creo que es lo que usted más o menos está enfocado, si es que decía una construcción de 400 metros cuadrados y se olvidaron de poner 400, pusieron 200 metros cuadrados, eso sí puede generarnos un desfase en el tema del objeto del contrato. Pero si en vez de poner, no sé, exacto, pues si pueden, o se jalen en algún otro tema un poquito menos sensible, digamos, ponen mal una dirección, tal vez la dirección de la oficina anterior, digamos, del oferente. Eso realmente no va a afectar a la finalidad del contrato. Entonces, son este tipo de subjetividades con las que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? Y por eso es que nuestra guía está orientada hacia los servidores públicos, pero siempre asumiendo que los servidores públicos tienen toda la buena fe del mundo y que tratan de hacer las cosas bien. Aquí nosotros no estamos queriendo suplantar alguna función o alguna competencia de la Contraloría o de la Fiscalía, sino más bien lo que queremos es fomentar la competencia y de ahí partimos siempre de que el funcionario público tiene la mejor predisposición de que los contratos se hagan bien, de que los procesos se hagan bien, y más bien este tipo de grises que hay en la contratación pública, supongo que es lo que están normando con la nueva ley, pero eso no es una competencia directamente de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Gracias. Por favor, ¿alguna otra pregunta acá? Buenas tardes, gracias. Winston Lucero, de una empresa de accesorios tácticos. Mi pregunta, bueno, dos preguntas y creo que para el señor Callejas, que es el afectado. Bueno, la primera me puede contestar con sí o no. Si el grupo de personas que están encargadas de analizar el bien desconocen la calidad del bien, ¿se puede perder una oferta? Sí, cierto.
De hecho, sí, y por eso es que la primera recomendación es hagamos bien los estudios previos. Ya, correcto, muchas gracias. Ahora, acabamos de hablar con el señor del Ministerio de la Producción, ¿cierto? Que si alguien oferta a la policía, supongamos, los zapatos antiminas, nadie sabe, no tiene noción de eso. ¿Qué pasó? Gracias. Es justamente lo que nosotros conversábamos. O sea, los estudios previos son básicos para que no se den este tipo de anomalías. Si es que una institución pública no tiene conocimiento de algo tan técnico como podrán ser los zapatos antiminas, debe saber asesorarse muy bien sobre el producto que va a comprar. Y los estudios no únicamente tienen que ser bastante amplios, bastante técnicos, para que no se termine comprando cosas que no se requiere, o se termina adjudicando al único operador que tiene el conocimiento y que supuestamente les está asesorando. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado y eso es parte de nuestras recomendaciones. Y se habló un poquito de este tema ayer en el foro con el INCOP, donde se decía donde el INCOP mismo es el que propone generar una serie de profesionales expertos en contratación pública. Entonces, ya no va a ser el funcionario, como la misma persona del INCOP decía, ¿no? Que es a veces una persona del administrativo que de urgencia le ponen, vos levántame este proceso, o le ponen una persona del financiero, vos levántame este proceso, sino va a ser una persona especializada en temas de contratación pública. Yo creo que eso va a mejorar muchísimo situaciones como lo que usted nos comenta. Ningún foro es bueno si no tenemos discusión. Adelante. Los estudios técnicos es una preocupación muy fuerte de compras públicas, estamos conscientes. El problema está en que la especialización para hacer estudios técnicos no existe en términos públicos. Primer tema. Segundo tema, estuve observando, aparte de los temas de estudios técnicos, lo relativo a la experiencia y las variaciones que están detrás. Es bastante complicado para una organización pública que muchas veces lo que tiene son especialistas en determinados sectores, pero no gente especializada, que no es lo mismo, porque puede ser un especialista, un sectorialista, pensemos del sector metalmecánico, nosotros tenemos sectorialista metalmecánico, agroindustria, químico, TICS, tecnologías, madera, cuero, calzado. No son pocos. Y no se los puede tener por costos altos, sino por costos promedios, es decir, el sueldo promedio de una persona es más o menos entre $1.500 a $2.000. Eso ya es un buen sueldo, les comento. Entonces, si tenemos que hacer un estudio técnico y esto está dentro de la trampa de las actividades, porque no es el único tema al que se dedica, ¿verdad? Entonces, sobre la base de eso, tenemos la necesidad de informar apropiadamente bajo un mecanismo interesante que he estado viendo sobre variaciones de precios, oferentes, características técnicas y demás, que pasa a ser un estudio especializado de una rama específica, a veces de un producto específico. Con el debido respeto, es bien complicado que una institución pública pueda brindar toda la información en ese sentido. Aparte de eso, tenemos el problema del tiempo. Coincido como el que más con la necesidad de la acumulación, o mejor dicho, un tiempo de anticipación para tener información que permita hacer los procesos. También hay una necesidad pública y política. Entonces, a veces la necesidad de hacer las cosas más rápido obliga a que tengamos información que no necesariamente es completa y que esperamos que en el momento de la compra surjan datos de información como para poder decidir bajo los términos que a veces la Contraloría General del Estado exige. Es decir, calidad, técnica y precio bajo. Entonces, es interesante la pregunta que hace, porque el componente estudio técnico usualmente no va a ser perfecto. A eso se suman problemas de velocidad y a eso se suman problemas de oferentes. Nosotros hemos tenido casos donde para contratar
proveedores de sistemas de calidad, o sea, implementadores. Y bueno, bajo ciertas características terminamos en 6 en línea. Pero resulta ser que si tenemos que hacer sobre el mismo tema 6 contrataciones, ¿qué hacemos? ¿Le damos las 6 a uno? ¿Distribuimos las 6 para 2? ¿O damos cada una de las 6 a cada uno de los 6 oferentes? Entonces, si toca decidir, muchas veces hay que tomar atención a la situación de la cual se está hablando. Es probable que un solo proveedor sea bueno, pero lo que estamos haciendo es concentrando un servicio en una sola persona. Y no necesariamente tiene toda la capacidad para brindar ese servicio, es decir, él puede atender a 1, a 2, pero no a los 6. Y entonces viene el siguiente en línea, pero el siguiente en línea no reúne las mismas características que el primero. ¿Le damos? ¿Cómo nos resuelve esto el tema del INCOP? Gracias. Si me permiten hacer una aclaración, sí, efectivamente, quizá en la superintendencia nos encontramos con un tema muy similar, es en relación al conocimiento general que se debe tener de varias ramas de conocimiento, valga la redundancia. En la superintendencia igualmente nos encontramos frente a investigaciones que se relacionan con telecomunicaciones, azúcar, gasolina. Y al final uno como funcionario tiene que terminar tratando de conocer muchas cosas que posiblemente no sean parte esencial de su formación. Y eso también es algo que debería considerarse al momento de generar la determinación de los términos de referencia. Sin embargo, por supuesto, sí coincidimos enteramente con el compañero cuando se refiere a que un gran problema sí pasa por el aspecto temporal y la necesidad de sacar rápido los términos de los procesos de contratación. De todas formas, y si bien esto se reconoce como un problema que sí debe ser atendido por el Instituto Ecuatoriano de Compras Públicas, es importante aclarar que la guía de compras públicas que se ha generado es una guía direccionada muy específicamente a la detección de las situaciones de corrupción de compras públicas. El día de ayer, justamente, en mi presentación, trataba de ejemplificar un poco qué es esto de la colusión, qué es esto de los acuerdos anticompetitivos, y básicamente es la generación de un pacto con el deseo expreso de perjudicar a la competencia, de engañar a la competencia, al proceso de la competencia, hacer creer que existe competencia cuando en realidad no la hay, y favorecer a un competidor específicamente direccionado. Entonces, en cuanto se refiere al proceso y a la guía de compras públicas que se ha elaborado por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, lo que hacemos es privilegiar justamente que los elementos que se encuentren y que se demuestren, que se generen dentro del proceso de generación de los pliegos y los términos de referencia, no tengan esa clase de direccionamiento. Entonces, si bien puede ser reconocido como un problema el hecho de que cada funcionario tenga que conocer temas específicos que no son de su naturaleza, lo importante y lo que hay que ponderar en cuanto se refiere a esta guía que nos referimos y a lo que se refiere a la competencia es que no se genere esta supuesta ignorancia o estos errores de supuesta mala fe en favor de alguien específicamente, ¿sí? No sé si me hago entender cuando se evita que se trate de direccionar a alguien en particular. Bueno, coincido con David en el tema de la premura del tiempo, a veces sí es un factor importante, pero no estoy muy de acuerdo en el tema de los estudios previos. ¿Por qué? Porque si uno analiza los productos que se están siendo licitados y comprando a través del portal de compras públicas, como decía ayer la persona del INCOP, va desde resmas de papel hasta helicópteros. Pero si uno analiza el grueso de la contratación pública, son productos básicos, son productos muy típicos y que usa casi todo el mundo. Entonces, si es que se da un caso tan específico como el que nos puso el compañero aquí, lógicamente va a ser bien complicado sacar un buen estudio técnico. Pero si se va a comprar resmas de papel, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Incluso ahí la compra por catálogo o existen otras alternativas. Si se va a hacer una contratación de una consultoría estadística, por ejemplo, existen departamentos especializados en casi todas las instituciones públicas que manejan cierto conocimiento técnico, matemático, como pueden ser las áreas de planificación o ciertas áreas técnicas, por un lado. Por otro lado, en el ejemplo que nos ponía de las 6 licitaciones,
Realmente la ley es muy clara, ¿no? Y las guías están para eso. Si es que hay 6 licitaciones y si se tiene que ganar uno las 6 porque es el más eficiente, se gana las 6. Si es que él no tiene la capacidad para responder con la adjudicación, para eso está toda la tipificación de la ley sobre adjudicado fallido, sobre contrato incumplido, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay que también darse cuenta que en términos de competencia uno no debería o no tiene que decir le doy a uno, le doy a otro, le doy a los 6 o le doy a ninguno, sino tiene que decir aquí está mi proceso bien hecho, que pujen y el que gana la puja es el que se lleva el proceso. No hay, como se decía claramente, nosotros no podemos direccionar ni siquiera por buena fe. Ni siquiera, hay muchos casos en los que la contratación pública se ha concentrado en ciertos operadores económicos. Y eso es un fenómeno que no solo pasa en la contratación pública, sino también pasa en el mercado privado. Como se dijo en el primer día, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no persigue a los monopolios, sino persigue al abuso del poder de los monopolios, al abuso del poder de mercado. Si una empresa llega a ser monopólica porque es totalmente eficiente, porque entrega los mejores precios, da la mejor calidad y llega a tener un monopolio, pues es parte de la competencia económica y la ley no tiene ningún tipo de contravención contra eso, no va contra eso. Lo mismo es en compras públicas. Hay un montón de procesos, yo les digo, a lo menos de medicamentos, donde un mismo laboratorio ha ganado repetidamente la adjudicación de cierto medicamento. Y es porque ofrece los precios más bajos y la mejor calidad. Entonces, en términos de competencia, no podemos nosotros empezar a decir, si vamos a darle a este operador, se va a concentrar el mercado. Sí, se va a concentrar, es algo que no deseamos como autoridad. Nosotros quisiéramos que todos los mercados sean concentrados, que todos los mercados sean competitivos, pero si un operador demuestra tener los mejores precios y la mejor calidad en compras públicas y por eso está siendo adjudicado varias veces del mismo proceso, no hay nada que la institución contratante pueda hacer o que la autoridad de competencia pueda hacer. Por favor. ¿Estás conectado? Hola, gracias. Carlos Pacheco de la constructora Pladeco. Tengo dos inquietudes. La una para Carlos Díaz. En la exposición manifestó de que había un sector informal en cuanto a la producción, pese a que tal vez se tenga un RU, sin embargo había una informalidad en cuanto a la producción. Eso que quisiera que me amplíe un poco. Y para Jerónimo Callejas, no sé si la superintendencia tiene alguna injerencia ante las entidades contratantes cuando estas tal vez direccionan ciertos contratos para determinados proveedores, ya que muchas veces también, pese a que se ha detectado esto, se ha seguido un proceso en el INCOP, pero quizás no se ha tenido los resultados esperados en cuanto a un reclamo. No sé hasta qué punto ahí tiene injerencia la superintendencia. Gracias. Muy amable, muchas gracias por la pregunta sobre informalidad productiva. Bueno, la formalidad productiva, para irnos al otro lado primero, la formalidad productiva es la identificación de una persona que hace transformación de bienes y servicios, comercia y presta servicios como tal, bajo condiciones establecidas en la ley. En este caso, tener un RUC, facturar, pagar los impuestos correctamente, registrar el seguro a su personal, y podemos asumir que si es que es una persona natural a nombre propio y si es que es una persona jurídica con los correspondientes detalles de personería jurídica conformada. La informalidad productiva está en cualquiera de estos elementos. Entonces, primero, hay personas que tienen solamente, y no está mal, pero de hecho, tienen un nombre como tal y solo tienen el esquema de RUC, pero al ser personas naturales trabajando, pueden tener personas a su cargo y no todas están
de una forma completa registradas a nivel de seguro social. Por otro lado, si es persona natural y hay veces en que por A o B circunstancias no tiene todos los documentos lo suficientemente claros, no emite facturas, no necesariamente declara el 100% de aquello que vende. ¿Qué es lo que nosotros hemos buscado? Que todas las organizaciones y personas naturales que por alguna razón, primero son beneficiarias del Ministerio de Industria y Productividad y se someten a sus programas de prestación de desarrollo productivo, en esto estamos hablando de asistencia técnica, impulso a la innovación, mejora tecnológica y hasta acceso a mercados, nos demuestren con claridad que que tienen el cumplimiento de las disposiciones legales en la mayor cantidad de veces, yo diría suficientemente. En este caso tienen el facturaje correspondiente, cruzamos el número, las facturas con las declaraciones del impuesto a la renta. Adicionalmente observamos que la referencia de sus costos de producción en términos de empleados tenga lógica en función de los que tiene registrados en el Seguro Social, y sobre la base de eso buscamos identificar la formalidad que en muchos casos para obtener el registro único de MIPYMES, que es el que emitimos nosotros como prestación de servicio, se hace incluso una visita previa a la unidad productora. Hemos tenido problemas con artesanos, hemos tenido problemas con microempresarios, también con pequeñas empresas. Las medianas empresas son mucho más formales porque ya tienen estructuras contables y adicionalmente eso significa que tienen mejor prestancia junto con los organismos financieros como con los organismos tributarios. Entonces, la informalidad de la cual yo me estaba refiriendo es precisamente a esa gran cantidad de personas que producen, sí, es verdad, pero tienen resistencia al proceso de inclusión de todo su proceso productivo, inclusión de todo su facturaje, registro de las personas que tienen en su proceso productivo en lo que corresponde a Seguro Social, y evidentemente esto lesiona a terceros en ese sentido. Hay veces en que no se logra comprender, por ejemplo, temas relacionados con costos. O sea, si yo estoy produciendo y tengo un precio de producto y no logro clarificar el costo de la producción frente al número de unidades producidas frente al precio, llega un momento dado en que nosotros podemos intuir que no existe claridad, formalidad expresa en términos de una empresa productiva. Para nosotros esto es vital, porque en el momento en el que nosotros estamos apoyándole a una organización, buscamos que en el inmediato plazo, aparte de que pueda recibir recursos del Estado a su favor, y usted debe saber que el costo de oportunidad del recurso público es sumamente alto, porque si yo le doy a alguien, debo estar seguro de que a él que le estoy dando, le voy a hacer un favor a él y a toda su estructura, pero que él no está aprovechándose de eso porque en el fondo podría haber otro que realmente vaya a aprovechar mejor esos recursos. Segundo, le ayudamos con procesos de impulso a ferias, y en el último de los eslabones incluso apoyamos con promoción a ProEcuador para fines de exportación. Entonces, debemos tener la claridad suficiente como para que el que es beneficiario de una política pública, de un programa público, cumpla con los requisitos que la ley establece y el proceso de formalidad nos exige. Los elementos de informalidad son los que detienen este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso que usted menciona, como le demostré, la ley también hace alusión a cualquier tipo de acuerdo colusorio vertical, que sería entre un oferente y un ente de contratación pública. En este caso, sí conocería la superintendencia siempre y cuando la denuncia esté bien formulada y de cierta manera existan indicios claros y no justificados de que se ha dado este tipo de comportamiento entre el oferente y la institución contratante. ¿Quieres complementar? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, si es que no hay más preguntas, simplemente para cerrar el foro el día de hoy, y agradeciéndoles muchísimo la presencia a todos y cada uno de ustedes y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado como panelistas en estas dos jornadas.
Como se ha dicho hasta el cansancio, venimos de aproximadamente 500 años de historia en los cuales ha estado implementado un régimen, una estructura económica y política que se encontraba puesta al servicio de ciertos grupos de poder, ciertos grupos económicos. Lo que busca la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es luchar contra esas estructuras que se han venido perennizando en el tiempo, no para atentar o para limitar la libre competencia o para generar un Estado regulador, sino precisamente para garantizar ese estado de libertad de competencia. ¿Pero cómo? En un marco constitucional que ha sido consagrado a partir del año 2008, que se denomina como una economía social, solidaria y sostenible. Esto no quiere decir que se cierren las oportunidades para que los empresarios puedan generar ganancia. La ganancia no es ilícita, el lucro no es ilícito, es bienvenido, en tanto y cuanto sea generado a través de medios legales y de medios lícitos, en virtud de buenas prácticas y no en virtud de prácticas anticompetitivas o desleales. Lo que se busca a través de este marco constitucional y en armonía con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es precisamente generar también la oportunidad para otros grupos, para otros empresarios, los micros, los pequeños, los medianos empresarios, para que también tengan la oportunidad de participar en estos mercados y obtener sus ganancias de forma lícita y no sean aplastados por los intereses del poder de mercado. Esta es una invitación nuevamente para que ustedes se empoderen de sus derechos, para que conozcan las oportunidades, ya sea a través de los procesos de contratación pública que ha sido materia de este taller, ya sea a través de las distintas herramientas que se pueden generar a través de la modificación de la matriz productiva y por supuesto también desde el ámbito de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, conociendo cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y colaborando con la superintendencia para poder generar un mercado mucho más eficiente, mucho más justo. El día de hoy en la mañana teníamos un desayuno con el sector productivo, con las cámaras de reproducción y la conclusión a la que llegábamos es que esta ley no puede tampoco servir como un pretexto para solapar ineficiencias. Lo que se busca es que ustedes, los empresarios, los pequeños, los medianos, los grandes empresarios, sean eficientes y puedan generar riqueza a través de buenas prácticas, a través de tener mejores precios, a través de tener mejores condiciones y no simplemente a través de la protección injustificada o a través de la generación de prácticas anticompetitivas que pueden perennizar justamente este sistema al que me refería en un inicio. Deseándoles a todos éxitos en sus emprendimientos, poniéndonos nuevamente a disposición como Superintendencia y Control de Poder de Mercado para cualquier consulta que ustedes puedan tener, para cualquier denuncia que ustedes puedan encontrar que es necesario presentarla para que la Superintendencia pueda intervenir en los mercados. Por supuesto, tenemos que modificar la estructura mental y salir de un estado de paternalismo en el cual el Estado está llamado siempre a solucionar todos los problemas. El Estado, la Superintendencia y Control de Poder de Mercado, no puede solucionar los problemas de todos los empresarios. Sin embargo, lo que se generan sí son las herramientas para que se genere esta solución de los problemas. Pero si ustedes no nos indican dónde intervenir, cuáles son los problemas que hay que arreglar, entonces es muy difícil esta clase de normativa y esta clase de instituciones van a tener éxito. Nuevamente colaborando, seguros de contar con su colaboración en el futuro, pues les agradezco muchísimo y tengan muy buena tarde. Gracias.